Muy bien, muy bien. Mexicanos, latinos, toda Latinoamérica, toda Latinoamérica. Empezaré por dirigirme a los mexicanos. Mexicano, ya están próximas las elecciones. Las elecciones de presidentes de la República Mexicana. Antes de que sean esas elecciones, ¿has pensado a qué se debe la situación del narco en México tercermundista? ¿Lo has pensado? ¿A qué se debe la pobreza que cada vez más agobia a México tercermundista? Cada vez crece más el número de pobres. Cada mes en México tercermundista es un gasolinazo, es un aumento a la gasolina. Ahora en México tercermundista, antes las jornadas eran de 8, 9 horas, ahora las jornadas de trabajo son 10 a 12 horas por el mismo sueldo de 52 pesos diarios por 10 a 12 horas de trabajo, de lunes a sábado. Unos 4 dólares yanquis diarios por 10 a 12 horas de trabajo. Pensado que se debe toda esa situación de miseria, narco en México tercermundista. El PRI ha intentado hacer creer, y el PRD, que todo esto se debe al PAN y a Calderón. Ellos saben que están equivocados, o no equivocados, pero ellos saben que están mintiendo. ¿Cuál fue el error de Calderón? ¿Y por qué, curiosamente, se dispararon las muertes con el gobierno de Calderón? Han sido 12 años de gobierno del PAN en el poder. Vicente Fox fue un inútil, un papanatas, que ganó por puro populismo, por la gente que estaba harta del PRI. Ganó por populismo. Supo envolver muy bien a la gente, y usar el populismo. Pero, ¿qué hizo contra la pobreza? Contra el narco, contra México tercermundista? Nada. ¿Qué hizo contra el narco? Nada hizo. Seguramente recibía órdenes del PRI. Lo que el PRI le decía era lo que hacía. Seguramente. Y se rumora, que se deben los gasolinazos mensuales. ¿A qué? No me acuerdo que ciertas personas se robaron la pensión sota vitalicia de expresidente de Vicente Fox. Al entrar al poder, esa fue la única intención de Vicente Fox, hacerse el idiota durante 6 años para ganar su pensión sota de expresidente. Entonces Fox no hizo nada. No había muertes, no había balaceras durante el gobierno de Fox. Llegó Calderón. Llegó con buenas intenciones. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el grave, único y más grave error de Calderón? El lanzarse al combate sin depurar toda la corrupción y porquería que había, en principio lo más grave, en el ejército. El ejército, durante 70 años de PRI, y hasta cuando entró Calderón, durante el gobierno de Vicente Fox, que ya dije que fue un papanatas y no hizo nada, solo quería ganar su pensión sota de expresidente. En fin, fueron 70 más 6 años. 70 años de PRI, 6 del papanatas de Fox, 76 años.
en que el ejército, militares corruptos, militares en activo, pasaban información al narco. Y pues durante todavía en gobiernos priistas, ¿cómo se originaron los Zetas en principio? Los primeros Zetas se originaron, los primeros Zetas se originaron de militares, desertores corruptos del ejército mexicano, que fueron entrenados en Gringolandia por militares gringos. Fueron entrenados durante el gobierno de PRI Dinosaurio. ¿Para qué mandaba a militares corruptos, desertores del ejército, a entrenarse a Gringolandia? Simplemente para cooperar con los yanquis en la operación de desestabilización del Estado mexicano, de convertirlo en lo que es ahora, casi un Estado fallido. A cambio, los del PRI robaban lo que podían durante su mandato y luego se iban a vivir como reyes a Yanquilandia o Europa. La mayoría a Yanquilandia, pues tras servir a los intereses yanquis de desestabilización del Estado mexicano, a los intereses yanquis, gringos, como quieras llamarles, pues tenían la residencia permanente asegurada en Gringolandia, cada presidente del PRI, o si quieren la nacionalizarse gringos. Ahora bien, ¿para qué los gringos entrenaron a militares desertores del ejército mexicano? Pues para empezar a armar su negocito de tráfico de armas a México tercermundista. Para crear tráfico de armas en México tercermundista, ¿cuál es el primer paso? Lógicamente, crear el mercado para dichas armas. Crear a los Zetas, la familia, como quieran llamarle, la misma gata pero revolcada, aunque los primeros en originarse fueron los Zetas. Para crear el mercado para vender dichas armas, crear a dicho grupo de narcos en México tercermundista. Y así fue. Los militares desertores empezaron después a reclutar militares desertores corruptos del ejército mexicano, entrenados por yanquis en Gringolandia. Empezaron ya después a reclutar a cualquier pelele, envolvían con la promesa de riquezas, cualquier pelele que vieran jodido. Iban a las colonias, en principio, colonias de los estados y ciudades fronterizas con Yanquilandia. Iban y los reclutaban. En principio, allá empezaron las operaciones de los Zetas, de la familia. Los Zetas empezaron. Después, pues se fue extendiendo como un cáncer a otros estados de la República, estado de Veracruz, etcétera, etcétera. Estado de Veracruz se fue extendiendo. Ya formaron los yanquis a los Zetas, los formaron para crear su mercado, para vender sus armas. Es un negociazo millonario ahora. Ahora para las armerías de los estados fronterizos de México tercermundista con Yanquilandia, Texas. Hay no sé cuántas armerías ahí. No sé cuántas armerías hay. Y así ya empezaron su negocito de tráfico de armas. Los yanquis creando a los Zetas. Después fueron formando la familia, en fin, los otros grupos de narcos que fueron formándose en México tercermundista. Fueron formándose
porque los yanquis fueron entrenando más militares desertores del ejército corrupto durante todo el mandato, más militares desertores corruptos del ejército durante todo el mandato del PRI. Y así llegaron a ser el super grupo criminal más importante de México tercermundista. Hasta ahora hasta mundialmente, hasta ahora están empezando a expandirse. Y así es, los yanquis ya crearon su tráfico de armas en México tercermundista. También tienen otro negocito. Los yanquis, gringos, como quieras llamarle, son el país de más drogadictos de América Latina. En su historia de todas las guerritas que han creado guerritas en Irak, Saddam Hussein, todas las Torres Gemelas, siempre han sido drogadictos. Al principio drogaban a sus soldados que iban a tales guerritas absurdas a Medio Oriente para apoderarse del petróleo. Así, los gringos tienen dos negocitos: tráfico de armas a México tercermundista y vender las porquerías a sus adictos. Los adictos gringos que dicen: México tercermundista es el patio trasero. Obama lo dijo una vez: México tercermundista es el patio trasero. ¿Qué es lo que dicen los gringos? ¿Qué es lo que dicen los gringos? México no vale nada, su sangre no vale nada. No vale nada. Que pongan la miseria, la sangre, que sufran las consecuencias. Mientras nosotros, yanquis, la superraza aria, la raza superior, nosotros estamos tranquilitos metiendo nuestras porquerías, nuestro pasecito de coca, nuestras tachitas, nuestro cristalito de metanfetamina. Mientras México tercermundista, que sufra la miseria, la pobreza, la sangre, las consecuencias. Mientras nosotros nos enriquecemos con dos negocitos: tráfico de armas a México tercermundista, que es el país de América Latina con el negocio de los yanquis de tráfico de armas. México tercermundista es el más lucrativo. El México tercermundista, para los yanquis de los países de América Latina, México tercermundista es el más lucrativo en tráfico de armas. También latinoamericanos. Los yanquis están empezando a hacer estragos en otros países de América Latina, en Venezuela, en Perú, en Bolivia y en Argentina. Están empezando a hacerlo los yanquis, a infiltrar también, a empezar a crear grupos de narcos allá, narcotráfico, para poder llevar también sus armas, llevar sus juguetitos. Pero en principio lo hicieron con México tercermundista, que es el patio trasero. Sí, así es. Ahora bien, ¿cuál es el otro negocito de los genocidas de los gringos? La raza maldita, los peores genocidas en la historia. Han sido los peores genocidas. En Medio Oriente